Buenas noches a todos, todas, todes. Bueno, no sé si buenas noches, pero ahora que estén viendo este video. Decidimos con el José que era adecuado hacer este video en vista de que no se ha podido hacer en ninguna instancia la P1C de la UX2, donde se trataba de potencial. Entonces siento que ese contenido puede estar medio en las nubes para muchos de ustedes. Entonces, para que no sea solo, oigan, vean la pauta, decidimos hacer este video, así que eso, ojalá les sirva. Imagínense que ahora hay una intro con dubstep y mi nombre con luces y rayos y todo eso. Ok, entonces antes de partir haciendo la pregunta, considero importante, para que se entienda mejor qué es lo que vamos a hacer, explicar qué es el concepto de potencial eléctrico o potencial electrostático o simplemente potencial, voltaje, un montón de nombres. ¿Qué es el potencial? Es, y esto grábenselo en la mente, el trabajo por unidad de carga necesario para llevar una carga desde el infinito hasta una posición R a través del campo eléctrico E. O sea, que el potencial va a corresponder al trabajo, entonces va a ser una integral de trabajo del campo eléctrico, integral de E punto de L, esa es una integral de trabajo, como recordarán del curso de mecánica, para traerla desde infinito hasta una posición R de interés, ¿cierto? Entonces el potencial va a depender directamente de la posición donde estemos parados, ¿sí? Ya que el campo también depende, recordemos, de R. ¿Ya? Entonces eso es básicamente el potencial electrostático. El trabajo necesario por unidad de carga para traer una carga desde, bueno, esto no está acompañando mucho, ahí, desde el infinito hasta una posición R de interés a través del campo eléctrico generado por cierta distribución de carga. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en mente para los cálculos que vamos a hacer. ¿Sí? También es importante tener en cuenta que por esa misma razón, como nosotros estamos trayendo, y voy a hacer la animación con el lápiz de nuevo, como estamos trayendo una carga desde infinito hasta una posición R, ¿sí? El cálculo del potencial eléctrico lo hacemos de afuera hacia adentro. A diferencia de cómo lo hacemos con ley de Gauss, que lo vamos haciendo de adentro hacia afuera. Si recuerdan cómo lo hicimos en este problema, íbamos calculando el campo eléctrico primero. Y voy a mover acá un poco la carga Q. Si recuerdan, lo hicimos primero eh, acá adentro, ¿cierto? Para R menores a R1. Luego lo hicimos para R entre R1 y R2. Y luego lo hicimos para R mayores a R2, ¿cierto? Entonces lo vamos haciendo, como notaron, de adentro hacia afuera. Por otro lado, el potencial se calcula desde afuera hacia adentro. ¿Por qué? Por lo que acabo de mencionar. El trabajo, el potencial, corresponde al trabajo para traer a la partícula desde infinito hacia una posición. Entonces el trabajo, o sea, el potencial, va a ser el trabajo desde afuera, en infinito, hasta adentro, ¿cierto? Para traerla desde acá hasta acá. Entonces por eso vamos a hacer el cálculo del potencial desde afuera hacia adentro, ¿sí? Para tenerlo en consideración. Entonces, como lo hacemos de afuera hacia adentro, tenemos que hacer los casos al revés. Antes partíamos por R menor a R1, ahora vamos a partir para R mayores a R2, ¿sí? Y para calcular el potencial a partir del campo eléctrico, vamos a utilizar esta fórmula de acá, que grábensela muy bien, porque es la que vamos a usar siempre y siempre tengan ojo con incluir el signo menos. El signo menos va por definición, porque sí, y principalmente por la convención de que el campo eléctrico es menos gradiente de el potencial,
¿sí? Recordarán esta fórmula también de mecánica, que fuerza es menos gradiente de U, la energía potencial asociada a esa fuerza. Acá es lo mismo, está el signo menos por convención, entonces el signo menos también va a aparecer en la integral, ¿ya? Entonces eso, sin más preámbulo, partamos a calcular el potencial, en este caso para R mayores a R2. Entonces el potencial para R mayores a R2, sustituyendo, va a ser la integral, menos la integral, desde infinito hasta R del campo eléctrico, producto punto de L, el elemento de línea, ¿sí? Como estamos trabajando en esféricas, y el campo eléctrico, como recordarán, depende de R y va en R tongo, entonces el elemento de línea que vamos a usar va a ser el elemento de línea en la dirección de R tongo. Si ven el formulario, recuerden que DL es un vector que tiene tres coordenadas, una para R, otra para teta, otra para phi. Vamos a usar la de R tongo, porque el campo va en R tongo. Entonces, en este caso, de R en R tongo. ¿Sí? ¿Y qué campo eléctrico vamos a usar? Recuerden que nosotros teníamos varias expresiones para el campo eléctrico. Teníamos el campo eléctrico, y esto lo voy a poner al lado mejor para no estorbar aquí. El campo eléctrico, y con un mejor color también, el campo eléctrico, dependiente de R, tenía varias expresiones. 0, si es que R era menor a R1, dentro de el huequito acá, ¿cierto? Donde no había carga. Luego teníamos otra expresión que era un poco más corcho, que era Q partido en 4pi epsilon 0. R a la cuarta menos R1 a la cuarta partido en R cuadrado por R2 a la cuarta menos R1 a la cuarta, ¿cierto? En R tongo. Esto era en el caso en que R estaba entre R1 y R2. Lo vamos a anotar acá. R entre R1 y R2. Y finalmente, Q partido en 4pi epsilon 0 R cuadrado en R tongo cuando R era mayor a R2. ¿Ya? Entonces tenemos esos cuatro casos. Como la partícula se está moviendo desde infinito hasta una posición R fuera del casquete, o sea, para un R mayor a R2, la expresión de campo eléctrico que vamos a usar va a ser esta de acá. La expresión para campo eléctrico fuera del casquete, o sea, para R mayores a R2. Entonces esta integral de acá va a ser menos integral desde infinito hasta R del campo eléctrico para R mayores a R2, producto punto de R en R tongo. ¿Sí? Reemplazando la expresión del campo eléctrico que ya calcularon en la parte B, va a ser Q partido en 4pi, epsilon 0, R cuadrado en R tongo, punto de R en R tongo. Por el producto punto, R tongo con R tongo, da 1. Entonces la integral va a ser simplemente menos integral de infinito a R de Q partido en 4pi, epsilon 0, en R cuadrado, de R. ¿Sí? De acá pueden notar que Q, 4, pi y epsilon 0 son todas constantes, en consecuencia salen de la integral. Me va a quedar entonces menos Q partido en 4pi, epsilon 0, integral de infinito a R, de R partido en R cuadrado. ¿Sí? Esta primitiva es conocida, es menos 1 partido en R, entre infinito y R, lo cual va a dar como resultado menos 1 partido en R. Sí, ahí hubo un abuso de notación tremendo, porque si se fijan como que la variable de integración tiene el mismo nombre que el límite superior. ¿Sí? Entonces uno para ser riguroso debería ocupar acá R' y de R'. Y acá es R' que se evalúa entre R y... Ay, chucha. Perdón la interrupción. Me pasó una talla. Es R' el que se evalúa entre infinito y R. ¿Sí? Distingamos R como el parámetro de integración, o la variable de integración, y R como el límite de la integral, y R sería el punto en el espacio donde estamos calculando el potencial eléctrico. Sí, espero se entienda esa diferencia. Igual lo discutí en un momento en la auxiliar porque hubo una confusión al respecto. Espero que se acuerden de la diferencia. ¿Ya? Ahí se me va este signo más, o sea, los menos se me van y me queda positivo, y me quedaría solamente Q
partido en 4pi, epsilon 0, por 1 partido en r. O sea, Q partido en 4pi, epsilon 0, r. ¿Sí? Y eso es todo. Y ahí ya tenemos el potencial para R's mayores a R2. ¿Sí? Ahí ya está listo. ¿Sí? Noten cómo esto no es un vector. El potencial corresponde a un escalar. ¿Sí? Es un escalar. Por eso no hay una dirección acá asociada. Es un escalar, es nomás un número que inunda el espacio. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos la primera parte que es el potencial para R's mayores a R2. Bien, ahora tocaría calcular la siguiente etapa, ¿cierto? Ya calculamos el potencial para esta parte del espacio, ¿cierto? Todo esto que está acá, que es R mayores a R2. Ahora tocaría calcularlo para R entre R1 y entre 2, o sea, R entre R1 y R2, disculpen, que sería ya esta zona acá dentro del casquete esférico, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo al calcular el potencial para R entre R1 y R2? Recordemos calcular el trabajo por unidad de carga para traer esta carga Q desde el infinito hasta una posición entre R1 y R2. ¿Sí? Pero noten qué es lo que pasa entre medio. ¿Sí? Esta carga, este casquete esférico cargado, genera un campo eléctrico, de manera que yo tengo un campo eléctrico acá afuera, ¿cierto? Un campo eléctrico para Rs mayores a R2, pero acá adentro tengo otro campo eléctrico para Rs entre R1 y R2. ¿Y qué pasa cuando yo estoy trayendo la carga desde... Ay, maldita sea. Ay, maldita sea. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo cuando estoy trayendo la carga, esta carga Q, desde el infinito hasta un R entre R1 y R2? Fíjense lo que pasa. Lo voy a ilustrar moviendo la carga Q. Estoy trayendo la carga desde infinito hasta la posición R que yo quiero, entre R1 y R2, sometido al campo eléctrico, la expresión del campo eléctrico, para Rs mayores a R2, ¿sí? Porque en este momento, en este trayecto de mover a la carga, lo estoy haciendo para Rs fuera de R2. Lógicamente, estoy fuera del casquete. Entonces, el campo eléctrico que está sintiendo la carga Q es el campo eléctrico para Rs mayores a R2. Pero cuando voy a moverla hasta el R que yo quiero, o sea, dentro del casquete, el campo eléctrico cambió de expresión. Ahora el campo eléctrico que está sintiendo la partícula no es este de acá, para R mayores a R2, sino que es este campo eléctrico de aquí, para R entre R1 y R2. ¿Ok? Entonces el campo eléctrico cambia de expresión en lo que estoy calculando el potencial de alguna manera. Como el potencial es el trabajo por unidad de carga para traer a esta carga desde infinito hasta esta posición, en el trayecto que la estoy trayendo desde infinito hasta dicha posición, el campo eléctrico cambia de expresión. Entonces tengo que tener precaución cuando esté calculando el potencial. ¿Sí? ¿De qué manera tengo que tener precaución? Recordemos que el potencial es la integral desde infinito hasta R, el campo eléctrico, punto de L. Recordamos que de L, para este caso, es de R en R tongo, pero el campo eléctrico es una función por partes. La función por partes que está aquí, ¿cierto? Entonces está definida de manera diferente para R mayores a R2 y para R entre R1 y R2. Fuera del casquete, dentro del casquete, es una expresión distinta. ¿Ya? Entonces, acá la integral la tengo que separar. Y por eso, para las personas que vieron la pauta y no entendían por qué se separa la integral, es por esto, porque el campo eléctrico cambia de expresión en lo que yo estoy moviendo la carga desde infinito hasta el R deseado. Entonces, esto va a ser la integral de menos infinito hasta R2 para el campo eléctrico de R mayores a R2, ¿cierto? Punto de R en R tongo, menos la integral desde R2 hasta un R, el campo eléctrico para R entre R1 y R2, punto de R en R tongo. ¿Sí? Por eso se separa la integral. Y expliquemos un poco de qué manera la separé, ¿cierto? Como dije ya reiteradas veces, al mover la carga desde infinito
hasta la posición R deseada, que es esta posición R de aquí, ¿cierto? Un R arbitrario dentro del casquete, pero dentro del casquete. Estoy moviendo la carga Q, ¿cierto? Desde infinito hasta esa posición, y al hacer este movimiento, al mover la carga por el espacio, en este preciso momento está sufriendo el campo eléctrico para R mayores R2. Pero en el momento en que yo cruzo por R igual a R2, ¿cierto? Que es esta frontera de aquí, ¿sí? Donde parte el casquete. Al cruzar por ahí, el campo eléctrico cambia de expresión y se vuelve el campo eléctrico para Rs entre R1 y R2. Por eso la integral para el campo eléctrico de Rs mayores a R2 se hace hasta R2. Y la integral para campo eléctrico entre R1 y R2 se hace desde R2, ¿cierto? Donde parte el campo eléctrico con esta expresión hasta una posición R arbitraria. La integral no es hasta R1 porque la partícula no va a llegar a R1, ¿sí? No va a cruzar R1 hacia el otro lado porque estoy calculando el potencial entre R1 y R2. No me voy a pasar para el otro lado. De ahí, cuando más adelante calculemos el potencial para un punto aquí, ahí sí los límites de la integral van a cambiar. Pero a priori, como estoy calculando el campo eléctrico para un punto dentro del casquete, la integral tiene que ser hasta R. ¿Sí? Espero que se cache eso último. Y ahora tocaría desarrollar un poco esta expresión de aquí, ¿cierto? La voy a copiar y la voy a pegar para desarrollarla. Ahí está. Entonces va a ser menos la integral de infinito hasta R2 del campo eléctrico para R mayores a R2, que es Q partido en 4pi epsilon 0 R cuadrado en R tongo, punto de R en R tongo, menos la integral desde R2 hasta R del campo eléctrico para, R entre R1 y R2, cuya expresión es, la tengo aquí al lado, y es Q partido en 4pi epsilon 0 por R a la cuarta menos R1 a la cuarta, partido en R al cuadrado, R2 a la cuarta, menos R1 a la cuarta. En el retongo, ¿cierto? Punto de R en el retongo. O sea, al hacer el producto punto, se me van a ir los R tongos y me van a quedar simplemente las mismas integrales de antes, pero sin el vector unitario R tongo. Acá me va a quedar Q, 4pi, epsilon 0, R a la cuarta menos R1 a la cuarta, partido en R al cuadrado, R2 a la cuarta, disculpen, menos R1 a la cuarta de R. Ahora noten algo interesante que ocurre. Esta integral de aquí, que voy a subrayar en azul, si se fijan, es la misma integral que está aquí, ¿cierto? Es la misma integral, se observan bien, con la única diferencia de que cambia el límite de integración. Acá es hasta R, porque estábamos calculando el potencial para R mayores a R2, pero acá es R2 derechamente, ¿sí? Porque separamos la integral de acuerdo a lo que expliqué hace un rato. Entonces, ¿cómo tengo que desarrollar esta integral de nuevo? No es necesario, puedo ocupar el resultado anterior, ¿cierto? Que era en este caso Q partido en 4pi epsilon 0 R, pero reemplazando R por R2, ¿cierto? Porque lo único que cambió es el límite de la integral, que antes era R, ahora es R2, entonces el resultado de esto es el mismo que antes, pero reemplazando R por R2 y no tengo que calcular la integral de nuevo. Entonces yo ya sé que esto me va a dar Q partido en 4pi epsilon 0 R2. El mismo resultado que antes, pero reemplazando R por R2. Y ahora lo que sí habría que resolver y que es súper pajero quizás es esta integral de aquí que le voy a poner dos asteriscos y la vamos a empezar a matraquear, ¿sí? Entonces va a ser integral desde R1 hasta R de Q partido en 4pi epsilon 0 R a la cuarta menos R1
a la cuarta partido en r cuadrado, r1 a la cuarta menos r2 a la cuarta de r. Ya, lo primero, sacar todo lo que sea constante, ¿cierto? Que en este caso las constantes va a ser todo esto de aquí, el q, partido en 4pi epsilon 0, y acá la resta entre radios. Entonces me va a quedar q partido en 4pi epsilon 0 por 1 partido en r1 a la cuarta menos r2 a la cuarta, integral de r1 a r, de r a la cuarta menos r1 a la cuarta partido en r cuadrado de r. ¿Sí? Esto va a ser igual a las mismas constantes que tenía afuera, que de hecho simplemente voy a usar las maravillas de la tecnología y lo voy a duplicar. Y ahora acá desarrollo un poco esta fracción separándola. Al separar, fíjate que acá me queda r a la cuarta dividido en r al cuadrado, lo cual es simplemente r al cuadrado. Entonces me va a quedar integral de r1 a r, de r al cuadrado de r, menos la integral de r1 a r, de r1 a la cuarta, partido en r al cuadrado. ¿Sí? Lo que hice fue separar esta integral de aquí. Y se obtiene ese resultado de ahí. Lo voy a seguir desarrollando para abajo. Tenemos las constantes que están multiplicando, ¿cierto? Y el resultado de esta primitiva es más o menos sencillo de ver. Va a ser r al cubo menos r1 al cubo tercios, ¿cierto? Porque estoy integrando algo al cuadrado, entonces se eleva a 3 y se divide por 3. Ya tengo ese resultado al tiro. Entonces va a ser r al cubo menos r1 al cubo tercios. ¿Sí? Nuevamente, perdonen el abuso de notación, que acá el límite de integración es igual a la variable de integración, lo cual no corresponde. Uno podría añadirlos prima, pero sinceramente yo no le doy tanto color con eso porque se entiende. Y en general en física no se da tanta... Hay gente que es un poco más quisquillosa. Yo sinceramente no soy tan quisquilloso. ¿Ya? Lo importante es que se entienda qué es lo que están haciendo y principalmente que ustedes no se confundan al respecto. ¿Sí? Eso yo creo que es lo más importante. Y ahora menos, acá puedo sacar R1 a la cuarta, ¿ok? Porque está ahí como constante, integral de R1 a R, de R partido en R cuadrado. Integral que ya resolvimos antes, ¿cierto? Esto da menos 1 partido en R más 1 partido en R1. ¿Sí? Esto se obtiene de la primitiva, evaluarla en los límites. ¿Sí? En este caso me queda, recuerden que el resultado de esta primitiva, lo tengo acá atrás, es menos 1 partido en R. En este caso evaluamos en estos límites, pero ahora evaluamos en estos límites nuevos. Entonces me va a quedar menos 1 partido en R, menos 1 partido en R1. Menos menos me queda más. Y por eso se obtiene ese resultado. ¿Sí? Espero eso no sea muy confuso. ¿Ok? Ahora con este signo menos que está acá afuera, yo lo puedo cambiar, ¿cierto? Doy vuelta a los signos de lo que está siendo multiplicado y me va a quedar finalmente estas constantes que están acá afuera por r al cubo menos r1 al cubo tercios más r1 a la cuarta por 1 partido en r menos 1 partido en r1. ¿Sí? Y obtenemos ese resultado de ahí. ¿Era R1? No, todo este rato fue R2, disculpen. Todo este rato fue R2. Perdonen si eso los confundió. ¿Ok? La integral se hacía desde R2 hasta R, ¿sí? Me parece extraño que apareciera R1 a esta altura. No debería haber hecho eso. Disculpen. Es desde R2. Entonces, todo el rato que dije R1 fue R2. Al menos acá en los límites de integración. Acá es R2, R2, R2. ¿Sí? Eso, lamento esa confusión. ¿Ya? Y ahí está resuelta esta integral de acá que teníamos que resolver. Ya, entonces una vez resuelta la integral que era un poco más trabajosa, tenemos lista la expresión para el potencial para R entre R1 y R2.
Recordemos que esto de acá era conocido, la primera integral. Sabíamos que su resultado iba a ser 1 partido en 4pi epsilon 0 R2, ¿cierto? Era una integral que habíamos resuelto, solo cambiamos el límite de integración. Y el resultado para esto ya lo tenemos, es todo esto de acá, ¿cierto? Este es el resultado de la segunda integral. Entonces, ahí está. Podemos esto factorizarlo un poquito y distribuir el signo menos sobre el paréntesis. Y como resultado final vamos a obtener que el potencial para R entre R1 y R2 va a ser Q partido en 4pi epsilon 0 por 1 partido en R2 más R2 al cubo menos R al cubo partido en 3 R1, o sea, R2 a la cuarta menos R1 a la cuarta, más R1 a la cuarta partido en R2 a la cuarta menos R1 a la cuarta, por 1 partido en R2 menos 1 partido en R. Si ustedes la expresión que tenemos acá la factorizan, o sea, claro, si factorizan Q partido en 4pi epsilon 0, estos dos de acá, y manipulan la expresión, van a llegar al resultado que está aquí, que va a ser el potencial finalmente para R entre R1 y R2. Acabo de notar nuevamente el error de la integral de acá, se me arrastró un poco. Esto también debería ser hasta R2. Acá debería ser R2. Esto también debería ser R2. Y esto también debería ser R2. Y así se obtiene el resultado de acá, ¿sí? Por eso queda R2 aquí al cubo, porque se me arrastró el error de la integral. Disculpen si es que eso los confundió. Fue un error mío de poner como límite inferior de integración R2, o sea, R1 en vez de R2. El límite es R2 por lo que expliqué de que el campo eléctrico cambia de expresión al pasar por R2. Entonces, por eso la integral llega hasta R2. Ahí lo expliqué unos minutos antes, si es que eso no quedó muy claro, retrocedan el video para ver la explicación o me escriben un correo y les doy algo más detallado. Súper, finalmente vamos con el último caso de interés, ¿cierto? El campo eléctrico lo calculamos para R menor R1, luego R entre R1 y R2, luego R mayores R2. Ahora estamos haciendo lo mismo para el potencial, pero al revés. Primero partimos con R mayores R2, ¿cierto? Acá. Luego seguimos con el cálculo del campo eléctrico, o sea, perdón, del potencial eléctrico para R entre R1 y R2. Y ahora toca el último caso que no hemos visto, que es R menores a R1, ¿cierto? Que es cuando la partícula puntual yo la estoy trayendo desde el infinito hasta una posición dentro del casquete y ya estoy en un R menor a R1. Nuevamente, la misma explicación que hice antes, yo lo que estoy haciendo es calcular el trabajo por unidad de carga para traer a esta partícula desde el infinito hasta un R dentro del casquete, ¿sí? Dentro acá en donde no hay nada, en donde está vacío. Al hacer eso, si recuerdan, para el caso anterior, yo separaba la integral porque al estar trayendo la partícula cargada desde el infinito hasta acá entre medio del casquete, al hacer eso, acá en la frontera, ¿cierto? En R igual a R2, acá en este punto, el campo eléctrico cambiaba de expresión. Por eso la integral se separaba para el campo eléctrico en esta zona de acá afuera, ¿cierto? Que era campo eléctrico R mayor R2. Y acá valía el campo eléctrico para R entre R1 y R2. Y acá dentro del casquete, sí, donde está vacío, va a tener otra expresión, que era R, o sea, el campo eléctrico para R es menor a R1. Entonces, de manera análoga, voy a tener que separar la integral por las mismas razones, porque cuando yo esté trayendo la partícula desde acá, desde infinito hasta el R deseado, acá en R2 cambia de expresión. Entonces, eso implica que tengo que separar la integral e integrar ahora el campo eléctrico para R entre R1 y R2. Luego, sigo moviendo la partícula desde infinito a través de este nuevo campo eléctrico y acá en R1 va a cambiar nuevamente de expresión, ¿sí? Acá cambia la carga encerrada, si es que recuerdan, entonces cambia también la expresión para el campo eléctrico. Entonces acá en R igual a R1, el campo eléctrico va a cambiar de expresión, por lo tanto tengo que nuevamente
separar la integral en un ejercicio análogo a lo que se hizo en la parte anterior. Es más, cambia de expresión y si recuerdan, es cero. Entonces el campo eléctrico para R menores R1 es cero, lo cual va a facilitar mucho la pega, ¿sí? Como les digo, vamos a querer calcular el potencial para R menores a R1, lo cual implica calcular la integral menos la integral desde infinito hasta R, el campo eléctrico punto dl, esto ya lo hemos hecho varias veces, dl es de R en R tongo, y ahora tengo que tener la precaución de separar el campo eléctrico adecuadamente. Desde infinito hasta R2 para el campo eléctrico para R mayores a R2, puntos de R en R tongo, menos la integral desde R2 ahora hasta R1 del campo eléctrico para Rs entre R1 y R2. Y ahora la integral desde R1 hasta el R donde nosotros queremos el campo eléctrico, ¿cierto? El R menor R1, el campo eléctrico para R menor a R1, puntos de R en R2. ¿Sí? Ahora, esto de acá, el campo eléctrico ahí adentro es cero. Como el campo eléctrico ahí es cero, de inmediato esto es cero. La integral vale cero. ¿Sí? Cuando el campo eléctrico es nulo, inmediatamente puedo decir que esa integral es cero, entonces solo me enfoco en trabajar esto de acá. ¿Sí? Y aprovecho de reexplicar por qué este límite de integración es R1 y no R como antes, porque ahora la partícula que yo estoy moviendo a través del campo eléctrico, desde infinito, ya pasa por R2, cambia de expresión, pero ahora la quiero, o quiero el potencial, para un R menor R1, o sea, por acá. Ahí yo quiero el potencial. Entonces la partícula, al ir moviéndola a través del espacio, cambia acá de expresión y ahora en R1 vuelve a cambiar de expresión. Yo la estoy trayendo desde el infinito hacia este espacio vacío que está dentro del casquete, este que estoy apuntando acá con la carga Q. ¿Ya? Entonces, por eso es desde R2 hasta R1, porque la partícula está recorriendo desde el infinito y pasa por R2 y también pasa por R1. Y acá en R1 es donde el campo eléctrico cambia de expresión y de hecho se vuelve nulo, como ya mostré acá. Entonces, por eso la integral va desde R2 hasta R1 en esta zona del campo eléctrico para R entre R1 y R2. Sí, espero que eso quede súper claro, por eso soy enfático y lo digo varias veces y no puedo estar seguro de que ustedes lo entiendan cuando yo lo diga, espero que sí, si no, porfa, escriban un correo y lo podemos revisar, podemos hacer cosas para que se entienda, lo importante es que ustedes entiendan esto. Sí, espero que se cache. Siento que la explicación es más o menos razonable y trato de explicar la parte teórica de mover la partícula desde infinito hasta el R. Lo trato de explicar porque así siento que se entiende un poco más por qué se separa la integral y por qué se ocupan los límites de integración que estamos ocupando. ¿Sí? Entonces, eso. ¿Cuál es la gracia? Que esta integral de acá ya la resolvimos, ¿cierto? Es desde menos, o sea, la menos la integral de infinito hasta R2 del campo eléctrico para R mayores a R2. Q partido en 4pi, epsilon 0, R cuadrado de R, ¿cierto? Al producto punto se muere el R tongo que tiene el elemento de línea y el R tongo que tiene el propio campo eléctrico. Me queda esta integral de acá que ya la resolvimos. Esto es un resultado ya conocido. ¿Y cuál es la gracia? Que ahora la otra integral también, ¿cierto? Esta integral de acá que de hecho voy a ser un poco descarado y voy a copiar y pegar el resultado, o sea, la integral, disculpen, no el resultado la expresión que esta tiene. Ahí, ¿cierto? Este de acá es el campo eléctrico para R entre R1 y R2. Esa es la expresión que obtuvimos en la parte B. ¿Ya? Entonces, esta integral ya la calculamos acá, ¿cierto? Ya nos dimos la paja de calcularla aquí en dos asteriscos, hacer toda la matraca, separarla y resolverla, ¿sí? Pero ¿cuál es la gracia? Que ya la resolvimos, pero ahora el límite de integración no es R, como acá, sino que es R1. Entonces yo puedo reemplazar el resultado que ya obtuve, de aquí, ¿cierto? Este es el resultado que obtuve. Puedo reemplazar todo lo que sea R por R1, de la misma manera que lo hicimos acá con esta integral en su momento. Entonces el resultado para esta integral de aquí basta con
reemplazar todo lo que sea R por R1. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? Reciclando resultados de integrales anteriores. No hay ningún problema en hacer eso. ¿Sí? Entonces ahí está resuelta la integral, porque ya la calculé antes, pero para otro límite de integración. Entonces basta sustituir solamente el límite de integración que cambia. De esta manera, el potencial para R menores a R1 va a ser igual a todo esto que está acá, ¿cierto? Estas dos integrales de aquí, sí, estos dos de aquí, estas tres integrales de hecho, pero como les dije, el campo eléctrico adentro de R1 es cero, entonces esa integral no la pesco, solo sustituyo las otras integrales que sí conozco su resultado, ¿cierto? Entonces esto va a ser Q partido en 4pi, epsilon 0, R2, menos Q partido en 4pi, epsilon 0, por 1 partido en R1 a la cuarta, menos R2 a la cuarta, por todo esto que está acá, que por supuesto no lo voy a escribir todo, y ahí está, ¿cierto? Y ese es el potencial para R menores a R1. Si lo matraqueamos un poco, vamos a obtener como resultado eh, este corcho que voy a escribir, que es Q partido en 4pi, epsilon 0 por 1 partido en R2, más R2 al cuadrado, no, al cubo, disculpen, menos R1 al cubo, ¿sí? Partido en 3 por R1 a la cuarta, menos R2 a la cuarta, no, al revés, también R2 a la cuarta, menos R1 a la cuarta, más R1 a la cuarta. Sí, este es el resultado que está en la pauta, de todas maneras, así que pueden revisar ahí exactamente cómo fue que se simplificó un poco. R2 a la cuarta, menos R1 a la cuarta, por 1 partido en R2 menos 1 partido en R1. ¿Sí? Y ahí está el resultado para el potencial para R's menores a R1. ¿Sí? Uno pensaría que es muy tedioso porque es calcular integrales todo el rato, pero como habrán notado, nosotros lo que hacemos es reciclar resultados de integrales anteriores. Como lo que uno está haciendo es ir separando la integral por los tramos, son tramos que ya han ido siendo resueltos de alguna manera. Como esto ya lo resolví para R mayor R2, ¿cierto? Luego este lo resuelvo para R entre R1 y R2. Entonces como que ocupo resultados que ya obtuve antes y solo cambio el límite de integración. Entonces así no resuelvo la misma integral todo el rato, ¿ya? Otra observación súper importante que quiero que tengan claro y súper presente, que quizás es algo más teórico, pero que es igual súper interesante. Fíjense que acá el resultado que obtuvimos para el potencial para R menor a R1 no depende de R, es constante. Fíjense que no aparece R en ningún lado. El potencial no depende de R, no depende de la posición. Solo está en términos de R2, R1, pi, 4, epsilon 0 y la carga. Entonces es constante. Es súper choro eso y tiene todo el sentido, porque el campo eléctrico para R menor a R1 es cero. ¿Ya? Entonces conversa con el hecho de que el campo eléctrico es menos gradiente del potencial. Si el potencial es constante, el gradiente, que es su derivada en términos simples, la derivada de una constante es cero. Entonces, como yo le estoy aplicando gradiente a algo que es constante, eso va a dar cero. O sea que el campo eléctrico tiene que ser cero cuando el potencial es constante. Y esto conversa súper bien con el resultado que obtuvimos a partir de la ley de Gauss. Entonces está todo bien. ¿Sí? Es lo que uno tiene que esperar. Cuando el campo eléctrico sea cero, no implica que el potencial sea cero. Todo lo contrario. Bueno, no todo lo contrario, pero implica que el potencial es constante. Y es el resultado que obtuvimos acá. ¿Sí? Acá damos por finalizado el video. No sé cuánto habrá durado. Creo que menos de una hora, espero. O como aproximadamente media hora. Espero les haya servido. Cualquier cosa, no duden
en mandarme un correo o si me pillan por la U, acercarse a hacerme preguntas, no tengo ningún problema. Lo importante es que aprendan y les quede claro esto, sobre todo porque no lo pudimos ver en auxiliar, entonces no tuve la oportunidad de explicarlo en vivo y que ustedes hicieran sus preguntas en vivo. Entonces, por eso me importa que quede lo más claro posible y quizás por eso a veces soy súper redundante con las explicaciones y digo muchas veces lo mismo, pero es para que quede de verdad claro. ¿Ya? Así que eso, cuídense mucho, que les vaya súper bien, éxito con la tarea y que pasen un muy feliz jueves. Chao, chao.